En este episodio conversamos con Ninotchka Rondón sobre maternidad, neurodivergencia y cómo la intervención temprana puede transformar el desarrollo infantil. Una historia de resiliencia y propósito. Quédate con nosotros. Bienvenidos al Club de las 4 AM. El lugar donde hablamos de lo bonito, lo feo y lo políticamente no tan correcto de la maternidad. Yo soy Nicole, o como me conocen en las redes, Mami Pulpo. Yo soy Ámbar Boone. Y yo soy Valen. Aquí aprendemos y compartimos historias, desahogos y esas verdades que nadie se atreve a decir. Porque la maternidad no viene con un manual. Pero sí con otras madres que entienden lo que estás viviendo. Bienvenidas al Club de las 4 AM. Hola chicas, por fin de regreso. Este es un episodio que me tiene muy emocionada. Desde ahora les pido disculpas porque yo no le puedo decir a la invitada su nombre como es. Porque para mí es Tianino y como que Tianino y decirle un nombre que no es como que mi cerebro no lo computa. Entonces desde ahora pido disculpas. Están advertidas. Cuéntenme, ¿alguien tiene un tantrum of the day en el día de hoy? Bueno, lo voy a relacionar un poco con el tema. Con el tema. Cuenta, amiga, cuenta. Oye, tú sabes, yo tengo un tantrum un poco relacionado a la neurodivergencia, ¿verdad? A mí, ustedes saben, lo hemos hablado aquí en el podcast, que mi hijo, ¿verdad? Fue diagnosticado ya hace un tiempo, tiene dos, ¿verdad? Una mezcla ahí que se da frecuentemente, pero tiene autismo, pero le llaman de alto funcionamiento. Entonces, mi mayor problema con el autismo de alto funcionamiento es que muchas veces no se entiende que el niño tiene una neurodivergencia y a nivel externo la gente lo ve como mala crianza, lo ve como mal educado, mal criado, que se porta mal. Ajá. Y eso me tiene muy cansada, porque yo no quiero estar diciéndole tampoco a todo el mundo, mi hijo, o sea, tampoco quiero que él lo escuche como un tema de ponerle una etiqueta, ni nada por el estilo, pero a la vez como que siento que, no sé si está mal decirlo, pero siento como que aquellos niños que son altamente funcionales hasta se pierden de la simpatía que puede generar quizá una condición un poco más notoria. Y me siento muy como mamá, no sé, no decir mala mamá, pero diciendo como me siento un poco raro diciendo eso porque uno... Te entiendo perfectamente, amiga. No eres la única. La que le tocó. La falta de empatía al final lo que pega. Te entiendo perfectamente. Y el famoso portarse bien y portarse mal. Señores, un niño feliz es un niño que no está tranquilo, un niño que se mueve. Es un niño que tiene energía. Pero te entiendo perfectamente, sobre todo de que uno a veces se limita de salir para no tener que estar lidiando con esos comentarios, esos ojitos, esas observaciones, esas humildes opiniones y cansa, la verdad. Sí. Cansa mucho los estereotipos que tenemos de la niñez. Así les decimos, te entendemos, te apoyamos y nunca te juzgamos. A los papás que sí son así, yo sí te juzgo. Y nos juzgamos mutuamente. Ese fue mi desahogo del día porque está muy relacionado con el tema del día de hoy. Entiendo, amiga. Ese es mi día a día. Ay, pero vamos a presentar a esta invitada ya, porque ya que estamos tirando tantas clues de cuál es el tema del día de hoy. Ámbar, te toca. Pues miren, yo le traje a una gente que yo conozco desde hace... Tianino, desde que yo era chiquita. Claro. Desde hace muchos años. Ella es la Tianino. Es la Tianino de mis hijos. Es un ser humano que yo quiero mucho y es una persona que yo creo que tiene muchas capacidades sobre el tema de la neurodiversidad. Es una mamá de muchos niños que abraza la diferencia de los niños. No solamente la abraza, la celebra. Entonces yo creo que es oportuno ahora de que la sociedad se esté empezando a sentir cómodo a hablar sobre los diferentes tipos de niños y de personas que hay en el mundo, para que nos hables un poco de tu experiencia y de como mamá y qué regalos te ha traído la neurodiversidad a tu vida y compartirlo con otras mamás para que vean que hay una luz al final del camino. Yo creo que la luz está al principio, no al final. Ah, bueno. Buen approach. Hola, tía Nino, bienvenida. Hola, gracias. Mi nombre es Ninotchka Rondón. Soy directora de Kids Fitness y fundadora, junto con Profe Irving, de este maravilloso espacio que realmente crece en muchas áreas diversas, pero que abraza realmente el 100% de los niños. Desde hace 21 años estamos en él y desde hace 21 años abrazamos la neurodivergencia. Entonces, no es un proyecto nuevo para nosotros, es más bien ahora la sociedad la mira un poco más de frente que antes la miraba un poco de lado. Soy madre
de 2 más 3, o sea, tengo 5. Míos de mi vientre tengo 2 que están en la neurodivergencia. Y 3 que no están en la neurodivergencia, pero también tienen necesidades, digamos, emocionales diferentes. Entonces, todos, de una forma u otra, nuestros hijos y nosotros mismos, todos tenemos necesidades. Y las necesidades, las etiquetamos o no, son iguales para todos. Yo hablaba, camino para acá, de que uno tiene un hijo que puede ser, que siempre tú vas a tener un hijo que va a demandar de ti. Y ese va a ser tu niño especial. No importa si está o no diagnosticado dentro de la neurodivergencia como tal. Y en cada momento de la vida, nosotros que tenemos 5, podemos decirte que siempre hay uno, o sea, la vida siempre es divertida, porque siempre hay uno que necesita más que el otro en un momento u otro. Ellos se van sintiendo de que, este es el favorito, aquel es el favorito, pero realmente todos son iguales para nosotros. Así que estoy muy feliz de estar Entonces, aquí. cuéntanos un poquito, Tianino, ¿cómo fue tu vida de mamá de 2 varones? ¿Cómo era el mundo antes de que le pusiéramos un nombre a la neurodiversidad? No es que no existiera el nombre, sino que socialmente se empezara a conocer un poco más. Bueno, mira, yo, como les dije, yo fui madre soltera porque me divorcié cuando mi bebé tenía 6 meses. Entonces, fui madre de 2 varones que solo las mamás de varones pueden entender la energía que tienen los varones. Y realmente, de entender que tus niños tienen dificultades, es algo que toda madre sabe. Todas las madres sabemos cuando nuestros niños tienen alguna dificultad. Nosotros lo miramos de frente o lo miramos de lado. Es nuestra opción. Yo escogí mirar de frente. Siempre estuve pendiente de las dificultades, las diferencias. Y al final, mi primer hijo se diagnosticó más temprano. Ya cuando tenía como 8 años, optamos por la medicación para la atención solamente, porque él tenía déficit de atención con hiperactividad. Y escogimos medicar solo la atención, no la hiperactividad, porque cuando hablamos de medicación, hay gente que le tiene mucho miedo porque cree que los niños van a bajar sus niveles de energía. Que van a estar drogaditos. No. Ellos se mantienen exactamente igual de enérgicos. La diferencia es que se pueden enfocar mucho mejor en las primeras horas del día. Por lo tanto, la medicación fue un remedio exitoso. El niño funcionó perfectamente. Luego viene mi segundo hijo, que yo le llamo mi work in progress, mi trabajo en progreso. Y ese traía un combito. Pero yo le asumía mucho el tema de que como estaba divorciada, como su papá no lo veía frecuentemente, porque vivía fuera del país, yo entendía que él tenía necesidades emocionales, que sí las tenía, pero realmente fui buscando siempre una respuesta. Me lo diagnosticaron muy temprano con déficit de atención e hiperactividad. Todo el mundo me lo diagnosticaba de la misma manera. Pasaron los años, pasó la etapa preescolar, lo dejé un año más porque él era vago, porque él no quería agarrar el lápiz, porque no sé qué. Se quedó un año más y seguía igual, no variaba nada. Finalmente escogí llevármelo fuera del país en esa época. Él tiene ya 27 años, o sea que hace muchos años de aquí. Wow. Me lo llevé fuera para evaluar qué era lo que tenía, porque la pediatra allá en Estados Unidos me dijo, él tiene igual que el mayor, pero yo creo que él tiene algo más. Hay que buscar más a fondo. Efectivamente, una larga historia después, me llegó ese diagnóstico de 23 páginas con un manual de operaciones. Tenía déficit de atención combinado con impulsividad, con hiperactividad combinado con impulsividad, con trastorno matemático, con trastorno de lenguaje y trastorno severo de aprendizaje, y ya tenía depresión. Porque ya él estaba en quinto de primaria, o sea, él tenía 8 años, 9 años. Wow. Y realmente, cuando te llaman y te dicen, mira, la buena noticia es que sabemos lo que tiene, la mala es que es muy tarde. Cuando tú recibes eso, es que tú dices, tú lloras incansablemente, porque tú dices, wow, yo sabía que había algo, porque yo no llegué antes. Y nada, el tiempo llega en el tiempo de Dios. Ese era el momento que me tocaba. Porque muy tarde, y perdón que te interrumpa. Por la edad. Porque mientras más pequeños los niños tú los intervienes, mucho más rápido puede esa parte de la plasticidad neurológica cambiar cosas, realambrar en el cerebro, conectar, hacer nuevas conexiones. El tiempo sí hace la diferencia. Entonces el tiempo sí hace la diferencia. Por eso es que cuando son pequeños, tú tienes que mirar. Yo me recuerdo que
que yo fui a evaluar a un colegio, una niñita, y me dijeron, ay, tan linda, que no salta con los 2 pies, ella salta tan, y con 4 años. Y yo le dije, ¿no te llama la atención? O sea, hay que mirar, las señales están. Y las señales de mi hijo estaban, pero yo no estaba entrenada para verlas. Yo era simplemente su mamá, yo era mercadóloga, peluquera, o sea, yo venía de otro mundo, de otro universo. Yo no, o sea, eso era algo nuevo para mí. Y realmente... lo que después que me sequé mi lágrima, me remangué la manga y dije, ok, vamos a empezar a buscar a dónde yo voy a encontrar qué es lo que voy a hacer con esto. Y como venía con su manual, todo lo que tenía que hacerse, pues ellos te dicen, mira, tú tienes que intervenir de esta manera, la escuela tiene que acomodarlo de esta manera. La escuela en ese momento no quiso acomodar. Entonces, nada, yo dije, bueno, yo iba a repetir un curso. Le dije, no. Vamos a seguir buscando. Encontré una terapia que todavía hoy yo la hago en el centro, que se llama Scientific Learning, y esa terapia lo que hace, trabaja para niños con dislexia, o sea, niños que tienen trastorno de aprendizaje. Entonces yo dije, ok, vamos a empezar a trabajar 2 cosas importantes. Lo primero es la depresión, porque yo tengo que primero rescatar a mi hijo. Claro, estabilizar. No me importa lo que pase, él podrá no aprender nada en la vida, pero yo tengo que rescatarlo y querer que él pueda querer intentarlo, porque ya él estaba en un punto que él me decía, no, ya yo no, quítamelo todo, que yo no, como quiera yo no lo voy a hacer, como quiera yo no voy a pasar. Yo no sirvo quiera, para nada, sí, bruto, claro. Como quiera, y eso es muy triste. Entonces decidí enfocarme primero en eso y trabajar la parte del trastorno de aprendizaje paralelo. Yo me recuerdo que el diagnóstico me lo dieron en enero, y ya en febrero, cuando me reuní con la escuela, me dijeron, no, él ya no, él va a repetir, no. Mira, le dije, no, me lo voy a coger personal. Mi hijo no va a fracasar en 5º de primaria. ¿Cómo es posible? No. Me fajé, lo saqué adelante y ese año no pudieron ni siquiera condicionarle porque superó mucho la parte del trastorno de aprendizaje y pudo aprender. O sea, él había llegado toda la etapa preescolar y hasta 5º de primaria y él no tenía 0 conocimiento en el cerebro, porque los niños que tienen trastorno de aprendizaje es como si fuera un colador donde todo el contenido que tú vas echando se va, no se queda nada. Entonces tú dices, wow, ¿y por dónde voy a comenzar? Era comenzar desde 0, porque todo se fue. Una vez hicimos esta terapia, era como ponerle como si fuera un yeso al colador y el contenido empezó a quedarse. Y ahí empecé a trabajar con él y hacerlo consciente porque ya él era grande. Pero entonces, lo hiciste tú sola, encontraste esta metodología, ¿cómo fue? Sí, lo hice buscando, encontré sola o sea, de acuerdo a lo que ellos me mandaron, me fajé con eso. Empecé a hacer todo lo que ellos me dijeron que yo tenía que hacer. Hice mi tarea. Encontré en Panamá la terapia, me fui a Panamá, me entrené. Él tenía un IQ visual de un 97 percentil, por eso él había pasado cada grado, pero no podía escribir. Entonces su trastorno era que él tenía, o sea, él no podía conectar lo que él escuchaba y lo que él leía, aunque leía, o sea, podía leer una frase, no la podía comprender, no podía interpretarla. Wow. Él podía escribir en cursiva y en cajón, que en Estados Unidos era imposible que él pueda escribir con el nivel de trastorno que tiene, y sin embargo podía hacerlo, porque yo no tenía un techo. O sea, yo como no sabía que él tenía ese trastorno, pues yo lo puse y él lo hizo. O sea, no le puse un límite. Que a veces nosotros cuando tenemos un niño diagnosticado le ponemos un techo y decimos, ay no, porque él no puede. No. Usted puede, usted le da para allá. Vamos hasta donde pueda. Y después intentamos un poquito más y un poquito más. Y así busqué un espacio educativo para él adecuado, diferente. Y realmente me fue muy bien. Él lograba el éxito, me acompañó, me rodeé de profesionales que me acompañaron, que todavía al sol de hoy les agradezco enormemente a cada uno de ellos, porque la verdad es que hace la diferencia cuando tú tienes un equipo de profesionales que realmente se compromete, que te ayuda, que te aporta y que tú logras. Ahí te tengo una pregunta, Tianino. ¿Cómo fue encontrar ese centro? Porque eso es un reto para un colegio o para cualquier centro, porque tú vas a tener un niño que en aquel entonces no aprendía igual que todo el mundo, que tú vas a tener que agregarle un tiempo adicional y un esfuerzo adicional. O sea, ¿cómo fue encontrar ese centro? ¿Cómo tú sabías lo que él necesitaba, lo que ustedes necesitaban, lo que el colegio podía aportar en aquel entonces? Mira, al yo entender cuál era su necesidad y sus dificultades, yo pude trabajar su terapia, empezar desde 0 a darle contenido. Yo pude irlo trabajando, irlo nivelando con el paso de los años. No fue de un año para el otro. Eso toma tiempo y eso es una cosa importante, que los padres entiendan
que a veces tú dices, ya tengo esto, y de un día para el otro tú esperas el resultado. No va a pasar. Eso toma tiempo de construcción. Por eso yo le digo a mi hijo, mi work in progress, porque es un proceso que todos los días se construye. Entonces, encontrar ese espacio es donde tú te sientas y eres sincero con la escuela y le dices, mira, esto es lo que yo necesito para mi hijo, esto es lo que él necesita, esta acomodación en el aula, él necesita... él no necesita una maestra sombra, pero sí él necesita, por ejemplo, más tiempo para los exámenes. Él no puede escribir a la velocidad que escriben los otros, él tiene que poder, que le puedan ayudar a copiar la tarea después que el tiempo se ha pasado, que no le borren la pizarra antes de tiempo, que él pueda tener más que los demás porque obviamente tiene una dificultad. O sea, yo le digo a los papás, mira, tú tienes que mirar las señales corporales. Los niños dicen con su cuerpo. Un niño que para escribir... Respira, mira. Pasa un moquito y se pasa mirando el moquito para evadir la tarea. Tienes que buscar por qué lo evade, porque el que se lo sabe lo hace de una vez. Para salir de eso. Porque lo sabe y lo disfruta, pero el que no, el que le da dificultad, tú tienes que mirar esas señales porque están todas ahí. Entonces, nada, esa escuela me aceptó las condiciones de la intervención. O sea, él no podía tomar por el Ministerio de Educación los exámenes verbales como lo recomendaban en los Estados Unidos, pero sí él podía hacer su examen aparte. Si era 1 hora el examen, le daban 2 horas con un profesor que lo ayudaba a recordar. O sea, ellos le preguntaban verbalmente cuando él sabía la respuesta, entonces él lo ayudaban a escribirla. Porque una cosa es que tú tengas el conocimiento y otra cosa es que tú puedas plasmarlo. Son dos cosas diferentes. Wow, Tianino, porque yo no te conocí en esa etapa, porque eso me acuerda a mi etapa en el colegio. Por ejemplo, a mí me pasaba, Tianino, yo tengo déficit de atención e hiperactividad, pero ahora es más déficit de atención que otra cosa. Pero para mí el colegio, hacer un examen escrito me costaba mucho, porque en mi caso era tanta información en mi cerebro que era abrumador. A mí me ponían un examen al frente de mí y mi mente se iba en blanco. Claro. De la ansiedad, de muchísimas cosas. A mí me tomaba mucho tiempo yo poderme calmar y poder hacer un examen. O sea, a mí me tomaba mucho tiempo. Y encima de eso yo tenía la presión de que es 1 hora y es tanto esto. A mí, gracias a Dios, en el colegio me tocó una profesora que a escondida de mucha gente me daba los exámenes verbales porque ella sabía que yo me sabía la información. Y eso para mí me hacía muchísima diferencia. Claro. Porque había exámenes en los que yo me iba automáticamente en completivo porque calmarme me tomaba tanto tiempo que yo no llegaba a terminar el examen. Claro. Wow. Y una pregunta, ¿cuándo podemos ver, o sea, cuándo hay señales de que hay un tema conductual o versus un tema cognitivo? Excelente. Porque, y lo digo reflejándome porque yo sé que, por ejemplo, mi hijo tiene hiperactividad y hay déficit de atención, pero también ya estoy levantando ciertas alertas y le dije a su psicóloga de cabecera, quiero que me exploremos el tema de dislexia en el sentido de que todavía a su nivel él debería ya estar llegando a estos escalones que no están siendo cumplidos todavía al 100%. Entonces, muchas veces podemos tener ya un diagnóstico y quedarnos con ese diagnóstico, entonces después achacarlo todo a que él no se puede dar tranquilo, él no se puede concentrar versus algo que es cognitivo. Excelente. Mira, lo que me pasaba a mí con mi hijo era que me decían que mi hijo estaba en terapia conductual la vida entera. O sea, literalmente, todo el dinero que yo gasté más 5 pesos más. ¿Por qué? Porque me decían que no se puede estar tranquilo, que terrible, que no sé qué. Y al final las etiquetas eran de este tamaño. Entonces, él era el imposible. Él era el que no podía socializar. Él era el que tenía temas. Y me llamaban, o sea, a mí me llamaban del colegio todos los días. Literalmente. Yo veía ese nombre del colegio ahí en el teléfono y yo decía, Dios mío, ¿qué hizo ahora? Eso es lo que yo decía. Tanto. Y realmente es terrible porque para una madre... Te da un pánico cuando tú ves ese teléfono. Claro, yo le decía, pero en una le dije a la escuela, mira, yo quiero saber si yo tengo que irme a sentar con él al lado de él o ustedes van a poder hacer algo porque yo estoy pagando mi dinero, que no es barato, para que ustedes también me ayuden o sea, eso es un proceso de ustedes, porque si yo fuera educadora, ya yo hubiera resuelto ese problema, pero como yo no lo soy, son ustedes son los que tienen que trabajarlo. ¿Qué pasa con esto? La parte conductual, en un gran porcentaje, yo te diría en el mayor de los porcentajes,
es la punta del iceberg. Eso es lo que tú ves. Ujú. La causa raíz de esa conducta es lo que hay que buscar. Generalmente esa causa raíz está asociada a un tema de cognitivo, no conductual. Entonces es como, perdonen que yo lo compare de esta manera, pero es muy gráfico. Tú tienes un cáncer y te descubren un cáncer secundario y te empiezan a tratar ese cáncer secundario. Tú te vas a morir como quieras. ¿Por qué? Porque tu primario, que es el que tienen que atacar, no lo conocen ni saben cuál es la raíz. Entonces vas a fracasar como quiera porque no te están atacando la causa raíz. En los niños es lo mismo. ¿Qué tiene mi hijo? ¿Por qué? Yo le digo a mi equipo de profesionales, todas las conductas de los niños obedecen a una razón. No tenemos que preguntar que este niño es insoportable, no. ¿Por qué que es el insoportable? ¿Por qué que él se comporta de esa manera? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Entonces yo tengo que llegar en una serie de procesos a encontrar de arriba hacia abajo a dónde que está mi problema. Entonces mi hijo, una vez se resolvió el tema cognitivo, oh sorpresa, maravilloso. O sea, cuando mi hijo se graduó del colegio, todas las madres fuimos a una reunión y todas las madres estaban hablando, el National Honor Society, la Section Society, y todo el mundo, y yo levanto mi mano al final y le digo, ¿con cuánto es que se pasa? Y todo el mundo se voltea y me mire, bueno, ustedes lo suyo y yo lo mío, yo lo que quiero es que se gradúe. ¿Con cuánto es que se pasa? Con 70, bien, vamos a trabajar para el 70. Y el día que mi hijo se graduó, hubieron 3 discursos, el de la valedictorian, el de la salutatorian y el de mi hijo. Ay. Porque fue el joven que más cambios logró en la escuela durante todo el tiempo. Por primera vez en esa graduación hubieron 3 discursos. Ya ustedes saben que yo era un poco suelto, ¿verdad? Claro. Porque cuando él se paró ahí y entre sus palabras, que fueron muy lindas todas, escritas por él y fue sorpresa para mí, me dijo, porque tú apostaste a mí. Porque yo le decía, es que yo apuesto a ti. No es que yo apuesto a ti. Es que yo apuesto a ti. Es que tú puedes. Es que tú lo puedes hacer. Que tú puedes. Porque tú como mamá sabes que él puede. Y todos los niños son capaces. Todos los niños son capaces. Lo que tú tienes que poner en la plataforma correcta. Entonces, cuando tú identificas ese proceso que está causando esa dificultad, esa señal, esa bandera roja están subiendo, tú ahí te das cuenta que realmente todo tiene una solución. Claro. Entonces, yo le digo a ustedes, como madres, ustedes saben, de verdad, ustedes saben lo que ustedes tienen, o sea, cuál es la necesidad de sus hijos. Tal vez ustedes no le pueden poner un nombre, tal vez ustedes no le pueden... Pero hay cosas que... tener exacto, pero ustedes saben. Entonces, lo que hay que mirar de frente, y hay personas que le tienen como esos miedos a saber. Yo no quiero saber, yo no quiero que me digan, mi hijo no tiene nada, porque yo fui y luego, pero no tiene nada. Señora, yo quiero que usted sepa que el 100% de los niños que nacen, según la Sociedad Americana de Pediatría, el 100% de los niños que nacen se etiquetan en un síndrome. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso, verdad? Que todos nosotros tenemos un tema de neurodivergencia. Lo que pasa es que hay unos funcionales y hay otros que no son tan funcionales. Y yo creo que es muy valioso también cuando uno... Yo sé que usted mencionó en un momento, y ahí hay quizá una dicotomía entre... Sí, cuando a veces diagnosticamos y eso, podemos ponerle ciertos techos o nos acomodamos a un punto de quizás no impulsarlo a su mayor potencial. Pero yo creo que hay algo tan valioso en cuando tú finalmente entiendes. Y una vez tú entiendes, tú puedes accionar. Claro. Porque a mí, le voy a contar un poquito de mi experiencia, porque para mí fue un momento que marcó mucho la vida de Milo. Y es que a mí me dieron un diagnóstico, pero ese diagnóstico, ponte, a mí me lo dieron como en mayo, me acuerdo, de ese año. Y aún así, no fue hasta enero del año siguiente, en el 31 de diciembre, cuando veo que este niño en medio de España sale corriendo del restaurante a -1, sin abrigo, y empieza a portarse mal ante los ojos de todo el mundo, y nosotros tenemos que coger y decirle, mira, nos vamos a ir, bye, buenas noches, de esta cena familiar y demás. Y cuando estamos en el camino, él que había peleado muchísimo con nosotros, que no se quería ir, que sí se quería ir, pero sin el hermano, pero no, pero sí, y se puso agresivo y se puso a arañarnos y todo lo demás. Pero cuando se calma, me dice, mamá, es que yo vi demasiadas luces. Claro.
que no podía ver. Ujú. O sea, me decía, y eran los papelitos como de esos que tiran al 31, confeti. de confeti, de brillante. Me decía, no podía ver, no podía escuchar, o sea, como que eso lo abrumó. Claro. Y ese día, yo me acuerdo yo llegar al hotel y yo abrir el informe y leerlo con intención, porque al principio yo lo leí y fue como, sí, dime el diagnóstico, qué es lo que tiene, y rápido. Y no entender el por qué, no entender toda esta descripción y que yo y vi las cosas que entonces la maestra describía en el colegio y lo que describían las otras personas, la psicóloga del colegio y demás, y como que abrazarlo. Ujú. Y a raíz de ahí, el cambio de Milo ha sido del cielo a la tierra, y no porque haya una modificación en la terapia. Nosotros inmediatamente nos dieron el diagnóstico de una vez, la misma terapia, la misma cosa. Pero es el cómo tu papá y tu mamá No entienden. te entienden y abrazan tus necesidades. Claro. ¿Tú sabes lo más triste? Que Milo tiene a papá y a mamá. Pero hay una causa que yo no sé si está asociada a esto o no. Pero muchos de los niños que están en neurodivergencia, los padres están divorciados. Entonces no son equipo. Entonces tienen una pugna, un pleito, un tema donde los hijos se vuelven parte del campo de batalla y es un lío. Un niño en la neurodivergencia necesita a ambos padres trabajando como un equipo. O sea, tiene que ser, o sea, yo digo siempre, las parejas se divorcian, los padres nunca. Ujú. Tú nunca te puedes divorciar de un papá ni de una mamá. Eso no es posible. Y eso hay que tomárselo muy a pecho y muy en serio, con mucha madurez. Yo te puedo decir, hay casos que son imposibles, pero como quiera que sea, tiene que haber una figura que llene ese rol de papá y de mamá, o de mamá. En mi caso, yo tuve la suerte de tener quien ocupara el rol de papá. Y realmente eso hizo una diferencia para mis dos hijos. Porque cuando tú tienes ese espacio, los niños responden de forma distinta porque se aprenden a modelar, aprenden límites, aprenden ciertas cosas. Y un papá respetuoso, Tianino, y perdóname Sí. que te interrumpe, porque yo creo que tío Irving hizo gran diferencia, porque Sí. es un hombre extremadamente respetuoso que entiende, porque también hay una parte ahí. Como papá uno hace el duelo de que tiene un niño diferente. Por Sí. ejemplo, yo que tengo una neurodiversidad para mí, y es parecida a la de Mateo, con approaches diferentes, hasta que a mí la terapeuta no me dio un libro y yo pude leer y entender mi propio proceso, es difícil tú entender al otro. Ujú. Porque hablamos poco de esto y hasta que tú no lo ves en un papel y alguien que te lo explique con ejemplos de otras personas que tú le dices, por eso es que yo soy así. Y cuando tú respetas a un niño y tú entiendes, es un proceso, yo creo que es más fácil para el niño y para los papás también, porque hasta que uno no entiende, que es lo que tú dices, leer un diagnóstico es difícil, pero hasta que tú no entiendes lo que es una hiperactividad, un déficit de atención, un TEA, hasta que tú no entiendes por qué ese cerebro piensa diferente, porque es simplemente funcionamiento distinto. Todos somos iguales, pero pensamos diferentes. Y hasta que tú no entiendes que cada quien analiza las cosas diferentes, es difícil. Claro. Y también entender que somos papás. A veces yo escuchaba el otro día a Ana Simó que decía, a mí el tema de la respetuosa, o sea, de La crianza respetuosa, sí. Me tiene cansada. Ujú. Todavía más con los niños en la neurodivergencia. Tú tienes que tener límites muy claros. Y poco flexibles. Muy estructurados. El niño debe saber cuándo sí, cuándo no y cuál es la consecuencia que yo tengo de eso. Eso no quiere decir que tú le vas a caer a golpe a tus hijos. Pero eso sí quiere decir que tiene que tener claro que ese límite tiene que estar, o sea, bien marcado donde él sepa hasta dónde sí, hasta dónde no. ¿Por qué? Porque vamos a tener temas de conducta y explosiones, porque óyeme, es abrumador. O sea, hay ciertas músicas que yo no tolero. Y estímulos y sonido y cosas. Y yo no los tolero que de una manera que no puedo. O sea, es que es más fuerte que yo. Imagínate un niño que tenga un trastorno del espectro autista y que esté en un espacio que para ti es común y normal. Y él, entonces lo juzgamos, decimos, ay, se portó mal, porque él no se puede estar tranquilo, porque brincó, porque se fue corriendo.
entonces le ponemos, lo etiquetamos, lo criticamos y con papá, ¿viste el niño de fulanita? Que ese niño es una cosa que no lo soportamos. No, señores, sean empáticos. ¿Sabe qué? Mira, usted va a tener hijos, usted va a tener nietos y Dios lo libre de mal. Porque la vida es así, esto es una lotería y eso hay quien le salga. Y no hay cosa que duela más que cuando Claro. a ti te afueran un hijo. Porque es diferente, Claro. señores, miren. Yo lo sé, yo Eso lo viví. se duele, esa vaina duele en el alma. Yo lo viví. Eso duele mucho. Sobre todo de que tenemos que crear una sociedad más empática. Claro. De que eso que hemos hablado, Tianino, que es portarse bien, que es portarse mal. Los que somos neurodivergentes, ustedes no se dan una idea, lo que la estructura nos da paz. Ujú. Las cosas repetitivas nos dan paz porque es un espacio seguro. Claro. Salirnos de ahí es abrumador. Entonces, imagínate para un niño que le cueste, como tú dijiste, que les cueste aprender, que tú digas, y el valor y el autoestima de ese niño, de que yo miro a mis amiguitos, porque los niños tienen que saber también la diferencia, de que Nicole se puede quedar tranquilo, yo no, entonces yo soy malo. Valentín entiende y la ve bien en matemática y yo veo los números, para mí son caballitos que salen corriendo, entonces yo soy malo. Hay que también trabajar en la autoestima de esos niños. Claro, eso es lo que yo decía al principio. Primero tú tienes que hacer que él sea capaz. Ese hijo mío, no solo que se graduó del colegio, se graduó de la universidad y hizo una maestría, un MBA, y está trabajando en una de las 100 compañías más grandes del mundo. Wow. Lo acaban de ascender, le duplicaron el sueldo y tiene 27 años. Y tú dices, se puede, claro que se puede. Ujú. Claro que lo logras, pero es recordándole cada día Ujú. que hay un proceso, que se apegue a su proceso, Mentalidad que de las cosas, crecimiento también. que las cosas tienen que tienen sus tiempos y que los tiempos de él son distintos a los de los demás. Y hoy en día ese jovencito es el más carismático de su grupo, es el más, o sea, cuando cambió ahora, cuando lo ascendieron, yo quiero que ustedes vean los correos, él me mandó los correos que le mandaron los compañeros, le hicieron un PowerPoint con fotos, que no sé qué, y los correos que le mandaron a ese niño, yo de verdad lo miro y digo, Dios mío, tú sí eres grande, porque me pusiste las herramientas en el camino. Y ahí llegué yo a mi negocio con propósito, Ujú. porque también Dios me dio este negocio con propósito, donde desde ahí yo puedo empatizar con los padres y empatizar con los niños, donde los niños tienen un espacio seguro con límites muy claros y muy estructurados, y donde los niños tienen resultados positivos, donde se sienten felices. O sea, ahora en mitad del año escolar nosotros hemos recibido en uno de los centros en el que trabajamos la neurodivergencia en intervención, niños de tercero de primaria. Tengo 5 o 6 que han venido de otro colegio ahora a mitad de año. ¿Por qué? Porque en tercero de primaria es el curso donde los niños explotan como montantes. Porque es el curso donde ya la transición, el primero es una transición. El segundo más o menos. Ya el tercero que hay que sentarse, escribir exámenes, que Es hace que no sé difícil, qué. Paulina. Es difícil. Entonces un niño que está en la neurodivergencia, el tercero es crucial. Si tú no lo vas preparando desde chiquito para que cuando llegue a ese curso, él pueda subsistir y pasar de esa primera etapa de la primaria a la segunda. Mi gente, me han hecho caso y estoy muy feliz. Hemos subido muchísimo la cantidad de suscriptores en nuestras distintas plataformas, pero nosotras somos ambiciosas y queremos más. Así que te animo, si no te has suscrito, si no le has dado a follow en alguna de nuestras plataformas, este es el momento para hacerlo. Esto nos ayudará a llevar el podcast a otro nivel. Nosotros tenemos planes muy ambiciosos y queremos que tú seas parte de esto. Gracias, gracias, gracias. Lo vas a hacer fracasar toda la vida, porque no es fácil. Tú te cansas. O sea, uno como mamá, Ujú. ustedes, o sea, mi realidad era que habían días que yo decía, yo no puedo más. O sea, Abruma ya, mucho. Ujú. yo no puedo. Dios mío. O sea, Dios mío. Yo sé que soy tu guerrera y que le mandas las mejores batallas, pero ya. dame un brequecito. Sí. No, tú sabes que Él te dio ese niño porque tú puedes con él, porque tú tienes que llevarlo por donde tienes que llevarlo y tú puedes. Y yo, gracias a Dios, tengo 2 hijos maravillosos. Uno en su estructura distinto al otro completamente, en personalidad. O sea, como yo le llamaba la atención a uno, no se la podía llamar al otro porque no funcionaba. Y las Tú expectativas tienes que tampoco eran igual. aprender cómo es cada uno de tus hijos para tratarlo cada uno como tal, sin perder los límites, sin perder que las reglas son las mismas para todos. Y después tuvimos ese elemento que sumaron 3 hijas a ese combo, que al final
niñas que no estaban en la neurodivergencia, que eran excelentes académicamente, oye, los varones iban forzados. Además de que son varones, que son más lentos para algunas cosas y que son aplicadas, que son no sé qué. Lo bueno es que tengo para decirle que a los 13 años, entonces se invierten los roles. Los varones que eran terribles se vuelven más buena gente y las hembras que eran buena gente se vuelven más terribles a los 13. Entonces no se sientan tan cómodas la mamá de hembra porque realmente nos llevan la delantera a los varones. Hasta un punto. Te tocó sentarte con ellos, Tianino, y de explicarle de que tu cerebro es diferente, tú actúas diferente, tú piensas diferente. Yo quería hacer una pregunta con respecto a eso, porque yo me acuerdo que cuando yo diagnostiqué, o sea, cuando nos entregaron el diagnóstico del primer hijo, mucha gente me dijo, no le digas que tiene ADHD, porque cuando le pongas esa etiqueta, entonces él se va a empezar a limitar y se va a empezar a decir, va a empezar a usarlo de excusa para no hacer las cosas que tiene que hacer. Y yo lo pensamos mucho, mi esposo y yo, si decírselo o no, y al final decidimos decirle que él tenía, o sea, obviamente, él iba a muchísimas terapias, sus amigos no, o sea, como que... Él tenía heads up. O sea, él como que iba, o sea, es bastante inteligente además, o sea, que iba a llegar en algún momento a la conclusión, pero al final te quería preguntar eso de las etiquetas, porque mi experiencia es... Tú mencionaste ahorita que tu hijo llegó ya tenía depresión. Y una de las cosas que uno aprende cuando tiene un hijo ya diagnosticado es que estos diagnósticos muchas veces vienen acompañados de otros diagnósticos que son consecuencia. Mi hijo por lo menos tenía ansiedad y tenía depresión. Y esa fue la razón por la que nosotros decidimos decirlo, porque fue una manera de que él entendiera, primero, no estás loco, no hay nada que esté mal con, o sea, que tú, o sea, porque él estaba intentándolo de verdad. Y todo eso ahorita que me dio en el alma, o sea, él a los 6 años me acuerdo clarito que llegó, no, es que esta profe me dijo que yo era imposible. A los 5 años, ni siquiera tenía 5, estaba en pre-K, o sea, 4 y medio. Sí. Y yo me acuerdo como que haber dicho, ¿cómo es posible que a los 4 años y medio tú ya sientas que tú eres imposible? Entonces, claro, se van creando estas otras etiquetas que no es la etiqueta de ADHD, pero es otras etiquetas que afectan su autoestima, que afectan su confianza en ellos mismos, que afectan... Y esa fue la razón por la que mi esposo y yo decidimos decirle, mira, tu cerebro es diferente al de otros niños. No significa que eres menos inteligente, no significa que tienes menos capacidad, significa que a lo mejor necesitas un poco más de tiempo para hacer la misma tarea que tus amigos hacen en 10 minutos, a ti a lo mejor te va a tomar un poco más de tiempo y eso no es malo, es diferente. Entonces, y eso lo ayudó mucho a él empezar a trabajar en su autoestima, decir, ok, no es que el problema soy yo, es que hay algo que realmente yo puedo trabajar, que yo puedo poner en práctica ciertas estrategias y que me van a dar. Y ahora que está en la adolescencia, me he dado cuenta que primero él no lo usa como una excusa jamás. O sea, al revés, yo soy muy suave, o sea, los límites están muy claros, pero yo soy a veces la que le recuerdo, cógelo suave, porque él es ya muy duro con él mismo en lo que se exige. Y ahorita cuando dijiste, yo lo que pregunto es con cuánto se pasa, me dio mucha risa porque conectándolo con algo que tú también dijiste, yo tuve que trabajar eso mucho con mi terapeuta porque yo era una persona a la que le exigían mucho académicamente. Y yo se me olvidaba a veces que él tenía neurodivergencia y era como que no, pero tú puedes sacar mejor nota, tú puedes... Y yo un momento que mi terapeuta me dijo, sí, pero está bien si él no saca A en todo. Claro. O sea, él va a sacar A en lo que le gusta En los otros y en lo otro que pase. O sea, que pase la materia y eso está bien. Y fue cuestionarme por qué para mí era tan importante que él tuviera buenas notas y que él no... Y lo que hizo toda la diferencia es decir, mira, ¿sabes qué? Yo confío en ti. Yo entiendo que tú tienes la capacidad. Yo estoy aquí para acompañarte porque él ya está en una etapa diferente. Ya no es un niño chiquito que requiere tanta. Ya tiene todas las herramientas, se llevó todas las terapias. Entonces ahora la confianza es lo que ha hecho toda la diferencia. Él entender que yo creo que él tiene la capacidad y que su papá cree que él tiene la capacidad y que estamos... Exacto, eso cuando lo dijiste. Es tal cual, es lo único que él ha necesitado para él encargarse de él. Ah, bueno, mira, mamá, pasé. Esta no me fue tan bien, tengo 72, pero pasé. ¿Entiendes? Pero tiene claros cuáles son los límites, tiene claro lo que él puede hacer y en lo que él es bueno o no, y él tiene claro que si él se esfuerza, él va a llegar a donde él quiere llegar, pero que a lo mejor es un esfuerzo que se va a ver diferente al de sus pares. Claro. Y eso es como el tema. Claro. Mira, si tú tienes un niño que es diabético, ¿cómo tú le puedes explicar que él no puede comer dulce? Si tú no le explicas que él es diabético y qué es lo que es la diabetes. Entonces la neurodivergencia es lo mismo. ¿Cómo tú quieres que tu hijo pueda entender lo que él le pasa si él no puede saber lo que tiene? Entonces es un derecho que él tiene. Cuando tiene la conciencia, tú lo vas educando y le vas hablando las palabras
adecuadas a su edad. Pero hay que explicarle a los hijos. Yo le decía a mis hijos, no es que tú no puedas aprender, es que tú aprendes diferente. Entonces, lo que le toma a uno 1 hora, a ti te toma 2 o 3 o tal vez un día. No pasa nada, porque tú igual tú te lo vas a aprender. ¿Qué importa que sea más rápido o más lento? Eso no tiene que ver. Lo importante es que tú te lo aprendas. Yo me acuerdo que yo tuve que aprender en esa época a hacer mapas visuales, porque como yo le dije ahorita, él tenía un 97 percentil del IQ visual. Entonces, yo aprendí a hacer mind mapping. El mind mapping es que tú haces dibujo para asociar, o sea, tú coges un texto y lo llevas a gráfico. ¿Ok? Yo no es mi expertise dibujar, gracias. Vamos a dejar esto claro. Y yo me la bandeaba, como dicen, para poder lograr. Y tú tienes que entender cómo ese niño se aprendía esos textos completos visualizados en el espacio. Y cuando él tiene que recordar, simplemente visualizaba las imágenes y repetía totalmente. Entonces, no es que él no pueda aprender. Lo que pasa es que aprende visual. Diferente. El otro aprende leyendo. Totalmente. Y el mío viendo. Entonces, pues vamos a darle viendo. Okay, lo importante es que tú entiendes qué es lo que tiene. Para todo, entonces tú puedes ayudarlo, para entonces él puede aprender. Y yo te puedo decir a ti que al final, no todo el mundo es tolerante con esto, pero como él podía tener la ventaja de poder hacer verbal una parte, él cuando le preguntaban, él podía responder. Él buscaba en el mapa de su memoria. El otro día yo tenía un examen, él estaba estudiando conmigo y me dijo, mami, visualiza. Yo me reí sola porque visualiza tal cosa. Visualiza tal cosa. Eso es como él aprende. Y yo riéndome porque eso es lo que yo le decía a él. Visualiza tal cosa. Mami, vamos a esto. Ven, visualiza esto, que no sé qué. Porque cuando ellos son conscientes, ellos lo van a lograr. Pero necesitan esa conciencia. Tú necesitas darle a tus hijos las herramientas, las bases para que esto pueda suceder. Ellos necesitan. Y como mamá, una cosa importante que tú comentabas, tú tienes que hacer conciencia de que no es que él no quiere hacer algo, es que él no puede. Cuando tú cambias el chip, su terapista me dijo a mí, que yo lo adoro, ese doctor. Él me dijo, cuando tú entiendas que él no es que él no quiere, que él no puede, entonces tu vida va a ser diferente. Y tú vas a poder estar ahí para tu hijo. Y fue tal cual. No era que él no quería, que él no podía. Si él no puede, pues entonces le buscamos la vuelta. Pues vamos a hacerlo de otra manera, vamos a ser creativos, vamos a hacerlo de otra forma. Yo siempre le buscaba la vuelta para que se lo aprendiera. El caso es que se lo aprendía. El caso es que pasó de curso. El caso es que tiene conocimiento, que tú lo tienes que oír hablando, que, o sea, que el tipo sabe, ¿entiendes? O sea, está ahí la cosa. Él está aquí en el presente. Y ya eso no es un hándicap para él. Ya él fluye, ya él funciona, ya él procesa, ya él, o sea, es como si tú destaparas las tuberías, como que se crearon a través de esa terapia que yo te dije, se crearon unas nuevas conexiones de esa autopista del conocimiento, del procesamiento de esa información, que está ahí. Y el tipo brillante, o sea, brillante, porque era súper inteligente. La gente me decía, lo que pasa es que él es un sinvergüenza, porque él sabe mucho, él es un vago. Hermana, mire, no hay un niño que usted no le dé un lápiz y no te raye la casa. Ustedes saben porque tienen niños más pequeños que yo. ¿Tú entiendes? Entonces, todos los niños agarran un lápiz y escriben. Cuando no agarra el lápiz, hay que ver por qué no lo agarra. Una pregunta, tía Nino. O sea, de cara a las estructuras que están alrededor de nuestros hijos, que a veces no son necesariamente solamente el colegio, y esas etiquetas, como que, ¿qué consejos tú le puedes dar a una madre que tiene un hijo con neurodivergencia o un padre que tiene un hijo con neurodivergencia y tiene que lidiar constantemente con profesores de actividades extracurriculares que le dicen, no, es que su hijo es un vago y no quiere hacer tal cosa? A mí, de hecho, en algún momento tuve uno que hasta me dijo que él me recomendaba que yo mandara a Matías a la academia militar, porque él lo que necesitaba era que... Disciplina, porque él era un vago. Sí. Y simplemente era porque él tenía una clase de baile que no era su favorita y él no, o sea, era muy bueno cantando, pero no él era fácil por la motricidad seguir los pasos de baile y odiaba esa clase porque no le salían los pasos. Pero es una persona, sin embargo, que está constantemente educando niños a través del teatro. Y te los encuentras con esa mentalidad donde usan palabras como tu hijo es un vago o es un flojo. Te pasa a veces también... aunque el colegio tenga una mentalidad más receptiva, pero hay veces que las profesoras individualmente pueden ser un poco unas más fuertes que otras, o te dicen, no, porque él es un desorganizado y entonces los cuadernos son un desastre, pero es porque su cerebro le cuesta mucho. Entonces, ¿cómo lidiar con en esos momentos? Porque yo creo que es inevitable conseguírselos aunque lo metas en el mejor colegio del mundo, donde vas a encontrar gente que va a tener estas etiquetas y cómo manejarlo con tu hijo y con estas personas. Bueno, lo pueden tener a Kids Fitness.
Mira, ciertamente, yo le digo a los padres, el otro día yo estaba hablando con una madre que me estaba diciendo, mira, y entonces en este colegio me dijeron que no, que ellos no pueden con él. Y yo le digo, pero agradece la honestidad, porque de verdad, si yo no puedo con algo, yo tengo que decirlo respetuosamente y responsablemente, mire, este no es el espacio académico adecuado para tu hijo. Nosotros, o sea, los colegios debemos tener la responsabilidad de saber que no todos los niños o no todos los espacios académicos son para todos los niños. Entonces, hay que entender cuándo sí y cuándo no. Pero ojo, como padres, nosotros tenemos que tener la conciencia de que también debemos estar abiertos a eso, porque yo me gradué en esa escuela, yo quiero que mi hijo vaya a esa escuela, Sí o sí todos tiene los que primos ser. están en la escuela y él tiene que ir a esa escuela. No, él no tiene que ir a esa escuela. Él tiene que ir a la escuela donde él se siente exitoso. Porque para mi hijo lograr hoy lo que logró, lo hizo porque se sentía exitoso, porque se sentía que podía. Entonces tú no puedes someter a tu hijo a una tortura 12 años de su vida Porque en tú una quieres. escuela, porque a ti te parece que todo el mundo y que tú no quieres que te digan que tu hijo tiene una dificultad. Entonces, señores, vamos a ser abiertos, vamos a buscar. Yo, ojo, no estoy diciendo con esto que le vamos a poner un techo, pero vamos a irle poniendo escalones para que él pueda ir subiendo. Mira, mi hijo empezaba en 20 los exámenes, en 20. 25, 30, 35, 40. Yo le decía, ok, pues vamos, ¿tú crees que podemos llegar a 40 el próximo? Nunca fue para él el número de la nota una cosa que en mi casa se llamara la atención por eso. Ellos traían su nota como si me la ponían ahí un 20. Y yo, ay, Dios mío. ¿Pero por qué? Porque eso es lo que él pudo llegar a ese 20. Y feliz yo de que llegara a 20, porque por lo menos llegó a 20. Cuando llegó a 40, wow, llegaste a 40, qué éxito. Porque llegaste a 40, porque de 0 a 40 lo duplicaste. Y fuimos llevando ahí hasta que llegamos La meta a 70, era subirlo todo hasta la noche. 80. Todo el tiempo era subir un poquito más. Ese era el objetivo primario, era subir un poquito más. Entonces, nosotros como papás tenemos que saber, igual que como educadores, porque voy a hablar de los dos lados, cuándo sí y cuándo no. Mira, yo tengo ahora, nosotros tenemos en Kids Fitness un preescolar y primaria, ¿verdad? Y tenemos en intervención preescolar y primaria de educación especial. Yo creo que somos el único colegio especializado que tiene un preescolar y primaria de educación especial. Yo comienzo en preescolar, no tan chiquitito, en intervención. Comenzamos como a los 3 años. ¿Por qué? Porque ya a esa edad ya tú tienes, la bandera ya están saliendo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Hay niños que yo tengo que tenían educación, digamos, típica y lo moví a educación especial. ¿Por qué? Porque ciertamente los colegios inclusivos son muy buenos, porque hay mucha sensibilidad por muchas razones. Pero cuando tú tienes un aula con 15 niños y el tuyo necesita una atención especializada y hay una maestra, ese niño no va a recibir la atención que ese niño necesita. No quiere decir que el colegio sea malo. Es que no tiene las bases. Y por más que te digan, tiene que poner una maestra sombra. Yo respeto mucho el tema de la maestra sombra. No es que no esté de acuerdo. Es que siento que son, de cierta forma, castran un poco a los niños. ¿Por qué? Porque crean esa codependencia y el niño no acaba de arrancar. Mientras que tú buscas un espacio donde en vez de 15 son 5 máximo, todos de las mismas capacidades, tú tienes un espacio más adecuado donde esa educadora o 2 educadores pueden trabajar con tu hijo de una Al forma 100%. mucho más individual, al 100%. Entonces, mi niño, toditos leen y escriben igual que los que están en el primer piso. O sea, que te digo primero porque intervención está en el piso 4. Llevan los mismos libros y la misma materia. La única diferencia es El proceso. el proceso que llevamos con los niños. Y obviamente cuando hablé de capacidades, quiere decir que yo puedo tener niños que están en educación especial con unos libros que están por debajo tal vez, porque yo quiero que ellos puedan. Entonces sus capacidades son en libro de primero, pues están en tercero. Vamos a ponerlo en el libro de primero, lo vamos a ir rotando, lo vamos a ir llevando, pero yo no lo puedo poner en tercero si sus capacidades no son de tercero, porque obviamente lo voy a hacer fracasar. Lo vas a frustrar también, es la frustración que Entonces, Ahí yo te quiero hacer una pregunta, Tianino. Y es el tema de los educadores. Ujú. Porque yo siento, y lo viví a título personal y lo vi como ateo, el educador, el maestro, porque profesor es cualquiera, el maestro hace mucha diferencia Sí, claro. en un niño con neurodiversidad. Ujú. ¿Cómo tú le hablarías a esos profesores o maestros que nos estén escuchando para que ellos entiendan el cambio tan significativo, para bien como para mal, que pueden
ser para un niño. Claro, es que tú estás marcando la vida. Mira, nosotros hacemos evaluaciones en intervención. Y yo me lo tomo muy en serio, porque decidimos empezar a hacer nuestras evaluaciones porque alguna que otra vez nos llegaba una evaluación y nosotros decíamos, este niño y esta evaluación no son como la misma cosa. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Porque tal vez yo iba a un sitio, me hacían mi evaluación en una hora, una evaluación que tal vez se toma 8, o que tal vez toma 2 días, o tal vez me toma 3 horas, pero me la hacían rápido. Y tú estás marcándole la vida a un niño con un diagnóstico. Entonces yo me tomo muy a pecho. Pero primero como madre, yo no quiero marcar a ningún niño para el resto de su vida, porque es un diagnóstico que lo va a acompañar, para bien o para mal. Entonces, como educador, tú tienes un niño al que tú vas a marcar para el resto de su vida. 100%. Y como educador, tú tienes que estar claro de que es una responsabilidad. Tú eres la otra mamá de ese niño. Tú estás más horas del día con esa mamá que es su mamá. Porque la mamá trabajamos hoy día. Cuando tú estás con tu hijo, tú estás 1 hora o 2 horas al día con tu hijo. La media hora que tú tuviste en la mañana apurándolo para que se desayune y se cambie. Y la hora que tú llegas en la noche que se bañe y se cambie para cenar. Y acotarse a leer un libro, a hacer una actividad juntos o lo que sea. Si es que tú tienes el tiempo. Porque hay mamás que no lo tienen. Llegan a su casa, sus niños están durmiendo porque tienen que trabajar. Entonces al final, tú eres esa persona. El amor que tú le des a ese niño. La paciencia que tú le tengas. Porque eso es una vocación. Mi mamá siempre decía, cuando yo me quejaba que yo era peluquera y yo me tenía que ir de fin de semana los sábados a las 6 de la tarde mientras mis amigas se vean el viernes al mediodía. Esa es la carrera que tú cogiste. Esa es la que tú tienes que... Entonces, eso es lo que lleva, la carrera para bien o para mal. Entonces, usted como educador escogió esa carrera. Nadie lo forzó. Entonces, si usted lo estudió porque eso era algo que usted quería hacer, eso tiene que ir acompañado de la vocación, de servicio, de atención, de cuidado. Porque ese niño necesita... Y mira... Tú tienes niños que responden de una manera a un estímulo y a otras a otros. A veces tienen 2 educadores en un aula. ¿Con quién ese niño se siente más identificado? Entonces, que esa maestra con que se siente identificado, que tome el liderazgo para trabajar con ese niño. Porque de esa manera el niño va a responder. Porque si no, lo que hace es que se bloquean. Cuando se vuelven como si fuera un muro. No es complacerlo. Es poder comprender por dónde se le entra el agua al coco. ¿Por dónde? ¿Cómo es que yo voy a trabajar a este niño, que yo pueda lograr este objetivo y que realmente este niño tenga lo que necesita? Porque primero está pagando un dinero y segundo, tiene una necesidad que cumplir en una etapa específica. Entonces, como educador, 2 cosas importantes. Mirar las señales, porque todas las señales están. Todas. Aprende a leer el no verbal, aprende a leer las cosas y la gente dice, pero él hace esta materia y súper bien y no hay que mandarlo y que no sé qué. Porque entonces tú ves que es un sinvergüenza. No, es que esa materia es algo que a él le gusta y se puede enfocar. Lamentablemente el déficit de atención es así. En lo que a él no le gusta no se va a enfocar. Ni que tú lo empujes, ni lo mates, ni lo tires al segundo piso. Lo va a hacer. Ahora, él puede hacerlo si tú se lo enfocas de una manera diferente. Entonces encuentra cuál es esa forma que ese niño en particular, porque para eso están las adaptaciones curriculares. Para eso tú tienes tu currículo que tú vas a trabajar esa semana, tu currículo que tú vas a hacer ese día y cómo a Ámbar tú le vas a hacer el programa de Ámbar separado del resto del curso, porque Ámbar tiene una necesidad específica. Entonces, como educador es tu responsabilidad. Es muy cómodo tú llegar, hacer un trabajo y punto. No, tú estás ahí para cumplir un rol en la vida de un ser humano que tú lo vas a marcar para toda la vida. Eso es una responsabilidad que cae sobre tus hombros y dependerá de ti. Entonces, tómatelo en serio. Ninoshka, yo te quiero hacer una pregunta, porque ahora que estábamos hablando de esa parte de la educación y viendo el tema del centro, o sea, de intervención y demás, me imagino que parte de la audiencia se está preguntando, esa educación, por ejemplo, especializada o esa educación focalizada y hecha, ¿verdad?, para que estos niños puedan desarrollarse. ¿Cómo se interrelaciona con la parte también social y de ambiente? O sea, como, por ejemplo, tú hablaste que llegaba hasta primaria, cómo estos niños después se insertan en la secundaria, desde el punto de vista social. Y yo empiezo con una anécdota porque tengo en el colegio donde estoy, alguien me habló, mira, tú estás ahora lidiando con el tema de niños, pero cuando es la adolescencia, por ejemplo, hay un tema de que no queremos, le decimos a todos los niños que tienen que invitar
a fulanito, aunque sea diferente, pero a veces fulanito no quiere ir ni siquiera porque no es una persona social y no quiere ni siquiera que lo presionen para interactuar en ese sentido. ¿Cómo funciona esa parte del apoyo cognitivo, pero también dentro del punto de vista social cuando se vuelven un poco más grandes y se ven en esas situaciones? Mira, nosotros tenemos niños que están en colegio el tradicional, ¿no? Tenemos los niños en educación especial. Tengo niños híbridos que las materias básicas la toman en intervención y las otras materias la toman abajo. Okay. O tengo niños que están en intervención en la mañana y que van en la tarde a las clases extracurriculares típicas. O viceversa, que están en el preescolar típico y van en la tarde a terapias, porque son más funcionales y pueden trabajar en la parte de educación inclusiva. Entonces tenemos como lo mejor de los dos universos, pero lo trabajamos muy individual. El tema de la socialización, mira, esto es muy importante. Los niños no tienen etiquetas con otros niños. Los padres la tenemos. Nosotros, un niño... Tú le dices, no, porque fulanito es especial. Porque fulanito me quitó la pelota y entonces... Y tú le dices, no, pero tienes que tener paciencia porque fulanito es especial. Ay, no, fulanito es fulanito. O sea, para los niños no hay tal cosa como que un niño es diferente. Nosotros los papás somos los que le vamos poniendo las etiquetas, somos los que le vamos diciendo. O sea, yo me recuerdo cuando Gianfranco era pequeño en el preescolar, yo lo fui a buscar un día. Y el buche, él no lo tenía arrancado, pero él lo tenía todos los dientes marcados aquí en el buche. Y la cara la tenía de este tamaño. Me lo montan en el carro y yo pregunto qué le pasó. Yo no sé. Yo di la vuelta, me parqué y me desmonté con el muchacho con la cara de este tamaño. Y él me decía, yo no lo entendía lo que él me decía. Y cuando me desmonto, me pregunto y resulta que lo que pasa es que el que lo mordió es un niño especial. Entonces él me decía, no, mamá, no pasa nada, es un niño especial. El niño va creando como cierta empatía. O sea, yo creo que tú sepas que el buche se le va a desprender. Pero él me decía a mí que no pasa nada porque es un niño especial. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que él va teniendo la tolerancia para trabajar y entender y socializar con niños que son diferentes también. Que era un niño que tenía su condición, que después resultó que él vino para Kids Fitness y era el amor de la vida. Cuando Gianfranco se fue a estudiar a Estados Unidos, él llegaba a Kids Fitness y preguntaba por él y se tiraba al piso y no quería pararse. Yo se lo llamaba y se lo ponía el teléfono y él le decía sí, sí, sí y se paraba porque él lo decía. Tú sabes, llegaron a tener ese vínculo súper fuerte. ¿Qué pasa? Que los niños, nosotros como adultos vamos creando esas barreras con los niños y le vamos poniendo trabas. Cuando tú creas un hijo que tiene la empatía para trabajar y conocer y entender la diferencia de los demás, va a entender su propia diferencia también, porque resulta que después Gianfranco también era un niño especial. Entonces, estaba en la neurodivergencia. Entonces, tú preguntas, él fue mucho más tolerante hasta para entenderse a él mismo. Una vez entiende que hay diferencias, que no todos somos iguales. Y obviamente, su nivel de... Aunque cada niño viene con su forma, él es una persona muy sweet, muy suave, muy, muy llevadera. Él también tiene esa perspectiva que lo puede mirar desde ambas partes. ¿Tú entiendes? Entonces, es simplemente poder... Cuando tus hijos tienen conciencia y te hacen preguntas, enséñales que no pasa nada, que eso no es nada, que es simplemente que él lee de una manera y que te lee de otra manera. O sea, enséñalo que hay, que todos somos diferentes. Hay personas que tienen la piel más blanca, el cabello más lacio, o más rizo, o más crespo. O sea, todos somos diferentes realmente. No solamente en el físico, pero también en la parte externa. Y una de las cosas que tú hablabas ahorita, que no tocamos, es cuando el niño no luce que está en la neurodivergencia y está en la neurodivergencia. Esos niños, por eso mi hijo llegó a la depresión, porque son mucho más castigados socialmente porque no tiene nada. La gente tolera más un niño que tiene síndrome de Down. Que cabe en una caja. Físicamente, tú entiendes que él se puede comportar y tiene el permiso para ser diferente. Exacto. A un niño que no lo luce. Entonces, qué triste. Tú decías ahorita, uno como mamá, la piel te duele. Ay, sí. Te duele cuando tú tienes un hijo
que la gente no comprende. Cuando tú sabes que tu hijo es maravilloso y te lo tildan de la cosa más mala de la tierra, como que tuviera que mandarlo para Najayo. Cuando te lo para la aforean. Victoria. Con fulano no. Y yo Eso creo es muy duro. que esa justamente va a ser Y perdón, pero los papás tenemos esa responsabilidad de educar y en la guiar a empatía. nuestros hijos, porque los papás apoyan eso. No lo inviten, porque es que no, espérate, invítalo y estás tú ahí presente para que tú puedas ayudar y modelar, no que tú te vas a ir y lo vas a dejar solo muchacho, ayúdalo a entender cómo este niño, o tú como mamá sabes, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo iba a la cumpleaños con Giancarlo, yo sabía que él era cero tolerancia a que le quitaran las cosas, era el niño más loner, porque claro, no se portaba bien, o sea, socialmente, entonces obviamente él prefería estar solo. Y un día un niño lo empujó de un columpio porque quería montarse en el columpio y él se cayó y yo salí huyendo porque yo sabía que de ahí no venía nada bueno. Porque él se iba a devolver y le iba a dar con el mismo columpio para atrás. Entonces, uno como mamá también, tú sabes que tú no puedes mandar a ese niño solo para un cumpleaños. Porque tú sabes que él puede tener sus detonaciones. Y cuántas horas tiene de tolerancia para detonar. Claro. Entonces tú dices, no vamos de tal fecha. Pero ya tú sabes que tú tienes que cuidar ese tema social con tu hijo también para protegerlo a él. No tanto protegerte tú que no vaya a pasar una vergüenza, como dice la gente. Es que tu hijo no vaya a pasarlo mal, para que no lo tilden de mal. Claro, y para que lo disfrute también. Y esa, o sea, nosotros siempre tenemos una tradición en el podcast de cerrar con una última pregunta que queda para nuestros patrons, pero justo lo que yo quería preguntar tiene que ver con eso. O sea, esto, como dijo Ámbar en algún momento, saber que tu hijo es neurodivergente viene con una serie de responsabilidades también para los padres de niños neurodivergentes, tanto en las herramientas que le damos como dónde tenemos que protegerlos, dónde tenemos que empujarlos un chin, dónde hay que acompañarlos, dónde... Entonces, no siempre es fácil y sobre todo al principio, la primera vez que recibes esa noticia es una noticia que puede ser bastante dura y es un duelo que uno hace también de la idea que tú tenías de a lo mejor un hijo que era neurotípico ya no es tu realidad. Entonces, mi pregunta es, ¿qué le dirías a una mamá que acaba de recibir un diagnóstico de que su hijo, o a un papá que su hijo es neurodivergente, que con toda tu experiencia, con tener dos, con además acompañar a cientos, miles de niños en ese proceso de neurodivergencia, ¿qué le dirías a una mamá que está enterándose de esa noticia? Entonces, vamos a despedirnos aquí. Gracias porque todo lo que nos has enseñado hoy ha sido demasiado valioso y creo que a todas nos tocó cerca del corazón. Así que gracias de verdad. Y también antes de cerrar te quería pedir dónde te pueden seguir en las cuentas de tanto de Kids Fitness. No sé si Intervención también tiene un lugar donde te puedan contactar. Si nos puedes compartir esta Claro que sí. Intervención, las redes @intervencionkf. Tenemos Kids Fitness RD. Tenemos también el preescolar en Santo Domingo es First Steps SD y en Santiago tenemos, porque tenemos en Primeros Pasos. Primeros Pasos. KF. Me lo sé. Claro, te lo sabes. También pueden seguirnos allí y de verdad que acérquense que nosotros tenemos muchas propuestas diferentes. Tenemos programas extracurriculares fabulosos, plan de almuerzo que lo puede traer de la escuela directo con y la comida complicaciones. Es buenísima. Claro, la cocina de Tianino también. Pero sí, vengan, tráiganlo. Los acompañamos, los ayudamos en el proceso del diagnóstico, los acompañamos en toda esa etapa y no se descuiden que la etapa preescolar es la etapa más importante para poder trabajar a un niño y que pueda superar sus dificultades a tiempo. Es la etapa preescolar. No es a jugar masilla que van los niños del preescolar. No es a ensuciarse con barro. Es a poder trabajar todas las áreas del neurodesarrollo. Y en Kids Fitness tenemos un programa que abarca todas estas áreas desde muy temprano, desde los meses de nacido en adelante. Wow. Ay, gracias, Tianino. Gracias, Tianino. Un abrazo. Un placer. Gracias a usted. Bye. Nos vemos.